a continuar, he escuchado a los integrantes del colegiado con los alegatos del doctor Antonio Huanca Pacheco. Adelante, doctor. Correcto, señor magistrado. Solicito el permiso para poder proyectar unas diapositivas, por favor. Esto va a ser más metodológico mi exposición. Adelante, adelante. Gracias. Señores miembros del colegiado, para la ejecución de este hecho objeto de acusación, se convocó a diversas unidades regulares, ojo, regulares de la Policía Nacional del Perú, y que estas unidades regulares dieron por cierta y confiable la información generada por el grupo de inteligencia. Señor magistrado, esa afirmación fue introducida por el ex viceministro del Interior, el doctor Rubén Vargas Céspedes, en la audiencia del 6 de octubre del año pasado, que en el contraexamen del doctor Eduardo Omar, respecto a la información cierta y confiable, repito, llegó a la conclusión que esta se denotaba a partir de lo haber escuchado en los testimonios de los diversos oficiales que fueron entrevistados. Este elemento de prueba, señor magistrado, este informe final del grupo de trabajo llega a esa conclusión. Entonces, a partir de esta información, la defensa se pregunta si las unidades regulares como la Divinco, como la SWAT, como los halcones, concertaron, acordaron previamente. ¿Qué dice la información documental ingresada al juicio oral? Ciertamente, señor magistrado, y verá cómo vamos a defender esta causa materia de acusación, respecto a mi patrocinado, el coronel Zúñiga Saavedra, repito, dio por cierta y confiable información que provenía ¿de dónde? De la unidad de inteligencia. ¿Y cuál es la información que se trasladó a la unidad de la Divinco? Tenemos concretamente la nota de agente 175, señor juez, oralizada, ingresada al debate probatorio, y que daba cuenta que retornaron a una actividad ilícita un grupo de personas que iban a cometer un hecho ilícito, y que a través de la nota de información 28 de la DIRIM PNP, puesta en conocimiento a esta unidad gestada a partir, señor magistrado, del 18 de febrero, se le dio en conocimiento a través de un correo electrónico de esta información y generó que se produzca notas de agente, la 185 y la 184. ¿Y qué se decía en esa nota de agente? Que se iba a hacer observación, vigilancia, seguimiento a estos presuntos delincuentes, señores magistrados. Para esa época, presuntos delincuentes, porque ciertamente se corroboró a partir de los hechos del 27 de febrero del 2015 que estaban realizando hechos contrarios a la norma jurídica. En consecuencia, habiendo informado a la unidad de la Divinco a través de esta nota de información y dando mi cliente por cierta y confiable la información, señor magistrado, y además un hecho que no puede pasar desapercibido a la luz de la documentación, a la luz de las testimoniales, señor juez, que a través de una nota informativa 053, el 26 de febrero del 2015 se lleva a cabo un operativo precisamente con la información proporcionada realizada por los agentes de inteligencia, y que se llevó a cabo un operativo exitoso donde se logró prevenir la comisión de un hecho delictivo. Ese hecho, señor magistrado,
evidentemente dio carta para que en grado de probabilidad mi cliente, el coronel Luis Alberto Zúñiga Saavedra, dé por cierto que el 27, a la luz de la información de inteligencia, se iba a realizar este operativo. Y que no conocían, como lo dice el representante del Ministerio Público, el nombre completo, sino ellos tenían información que básicamente se iba a llevar a cabo un posible atentado, hecho delictivo, en inmediaciones del segundo parque de Los Bancarios, señor magistrado, de la urbanización Los Bancarios. No tenían ni siquiera la fecha exacta, es decir, la hora, sino a partir de la información de inteligencia empezaron a realizar este operativo disuasivo. En consecuencia, señor juez, si vamos a partir de ese hecho, debemos establecer lo siguiente: se le atribuye a mi cliente en coautoría, esto es, conforme ustedes tienen conocimiento y lo ha establecido ya la jurisprudencia en la casación 1039-2016, que el elemento esencial es el acuerdo común, es decir, el acuerdo previo. No lo digo yo, lo dice la doctrina más autorizada, señor magistrado. La decisión común tiene que ser acordada previamente. Y esta información que provino de inteligencia y que pasó por todos los cánones legales, trasladada a la Divinco, fue motivo por la cual se dio por cierta la información en grado de probabilidad y se ejecutó el operativo. Materia de acusación. El representante de la legalidad nos ha traído proposiciones fácticas, señor magistrado, que a la luz de la prueba personal, testimonial, documental, no han sido acreditados. Y vamos a ver en el requerimiento acusatorio, en la página número 20, ¿qué es lo que dicen? Que el señor Prado Rabines se contactó del 10 al 18 con mi patrocinado, el coronel Luis Alberto Zúñiga Saavedra. Y esta afirmación, ¿cómo lo trata de vincular? A través de la sindicación del testigo Luis Pablo Alvarado, que señaló que el 12 de febrero, aproximadamente a las 8:20, ingresó a la región el señor Pinto Gutiérrez y posteriormente ingresó mi patrocinado. Además, lo pretende corroborar el representante del Ministerio Público, verá usted, señor magistrado, con la declaración del colaborador eficaz 1E 12-10-20-17. ¿Y qué dijo este colaborador? Que el señor Prado Rabines estaba coordinando con un coronel. No definió quién, no dijo nombre exacto, señor magistrado. Además, el fiscal ha tratado de corroborar esta información con el memorándum 340. ¿Y qué es lo que dice? Que a partir del 4 de febrero, mi cliente se encontraba a cargo de la Divinco Piura. Y usted, señor magistrado, tendrán que precisar respecto a la denominación reasignación y una orden de incorporación, conforme lo dijimos en los alegatos de apertura. Porque esa reasignación ciertamente se da, pero veremos más adelante con la prueba actuada si confirma realmente la proposición fáctica del representante del Ministerio Público. ¿Y cuáles fueron las pruebas de descargo actuadas en el juicio? A diferencia del representante de la legalidad, nosotros le estamos señalando, señor magistrado, fecha exacta, la documentación exacta y hasta los minutos para que se pueda plasmar en esta sentencia que seguramente será paradigmática para el estudio de la jurisprudencia. Y verá usted, se oralizó la orden de incorporación 135-2015, donde ¿qué establecía? Que a partir del 18 de febrero del 2015, mi cliente pasaba a incorporarse a la Divinco Piura. Información ingresada a través de un órgano de prueba. Esto es el señor Johnny Martínez Acevedo, con fecha 24 de noviembre del 2015, señor magistrado. Se tiene además como prueba de descargo, ojo, la orden de incorporación 95-2015. ¿Y qué determinó esta, señor magistrado? Que quien estaba a cargo de esta unidad a partir del 4 de febrero del 2015 era, a través de la orden de incorporación real y efectiva, el mayor Granados Peralta Miguel Ángel. Esto lo dijo
y se incorporó en la audiencia el 21 de diciembre del 2021, horas 2, 6 y 11 segundos, señor magistrado. Además, se oralizó el informe 29. ¿Y este informe qué contiene en el fundamento número 5? Que dan información respecto a los cambios generales y dan, señor magistrado, legalidad precisamente a esta orden de incorporación 135, en la cual mi patrocinado de manera real, de manera efectiva, inició sus labores en las Divinco. En consecuencia, la afirmación del representante del Ministerio Público que dijo: concertaron, acordaron, decidieron mutuamente entre el 10 y el 18, hecho proposición fáctica, hecho no corroborado, no probado, señor magistrado. Y además, mi cliente, a partir del 20 de febrero, fíjese usted, señor magistrado, emite este oficio 001 dirigido al general de la policía José Luis Lavalle Santa Cruz. ¿Y qué pone en conocimiento? Que precisamente a través de la orden de incorporación asume, repito, señor magistrado, asume la jefatura de la División de Investigación contra el Crimen Organizado en Piura. A partir de esa fecha, entonces, no es correcto lo que lamentablemente el representante del Ministerio Público ha venido a mostrar a este juicio. Asimismo, señor juez, ¿qué nos ha dicho respecto al acuerdo previo? Que existen llamadas telefónicas entre quienes, Zúñiga Saavedra y el señor Prado Rabines, en este informe 265 del teniente Menacho. Señor juez, le hemos traído una jurisprudencia actualizada de un caso emblemático, un caso que se está tramitando en el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional del caso de los árbitros, caso Odebrecht. ¿Y qué es lo que ha dicho respecto a estas comunicaciones telefónicas? Que se trata de información histórica, comunicaciones que por sí sola no generan un incremento determinante en el grado de sospecha grave o fuerte. Imagínese usted, si solamente las comunicaciones telefónicas no sirvieron para una prisión preventiva, mucho menos, señor magistrado, para emitir una sentencia condenatoria. ¿Y qué dijo? La sala, tercera sala de apelaciones nacional, concretamente señaló y dijo lo siguiente en el fundamento 7.30, señores magistrados, que esta información no llena de contenido la imputación en contra de esos investigados. Y obviamente es un elemento de convicción que no permite inferir concretamente la realización de estas concertaciones ilegales. En consecuencia, señor magistrado, proposición fáctica del representante del Ministerio Público, hecho no probado, en juicio y con los elementos de prueba, medios de prueba que le acabamos de presentar. Otra proposición que dijo el representante de la legalidad, que mi cliente habría simulado un enfrentamiento armado. ¿Y para eso presentó a quién? A su perito oficial, ¿no? A su perito estrella, Miguel Sócrates Vivas. ¿Y qué nos dijo? A través de la introducción de este informe pericial, señor magistrado. Y fíjense ustedes, y aquí queremos detallar algo, y va a ser un punto muy interesante, y respetuosamente solicitamos que se plasme en la sentencia. Fíjense ustedes, señores magistrados, tiene fecha 30 de mayo del 2017. Este informe pericial de inspección de escena del crimen fue realizada 2 años posterior al hecho objeto de acusación. En consecuencia, ¿qué elementos se han tenido para emitir este informe? Documentos. ¿Y qué documentos, señor magistrado? Nosotros hemos presentado, y lo vamos a decir así, respetuosamente, un informe pericial y vino la perito oficial. ¿Por qué oficial decimos y no de parte? Porque es la perito que fue convocada el día de los hechos, señor magistrado, que el fiscal nunca lo incluyó porque no corroboraba su tesis. ¿Y quién es la perito? La doctora Milagros Celis Palacios. Y hay algunas precisiones que tenemos que hacer. Ella se constituyó el 27 de febrero del 2015
y fue al lugar de los hechos. Ojo, importantísimo. ¿A qué conclusiones arribó en este informe? Que de los numerosos elementos balísticos indicaban un enfrentamiento, repito, un enfrentamiento en vía pública. Y no solo dice el documento, sino también lo dice la persona. La perito vino el 13 de diciembre a las 2 horas, 39 minutos, 10 segundos, cuando la defensa le preguntó respecto a las dos teorías, que es enfrentamiento armado o una emboscada. La perito, ¿qué dijo? Que de todos los elementos corresponden a un enfrentamiento. En consecuencia, señor magistrado, y esto es sumamente interesante, ustedes tendrán que valorar, por un lado, una pericia post factum, una pericia realizada después de 2 años y una pericia en la escena de los hechos. No quiero abrumar con mucha jurisprudencia, pero es importante tener lo que considera el manual de criminalística, que dice: para una investigación exitosa depende que se hagan durante las primeras horas en la escena del crimen, señor juez. Ustedes lo conocen mejor que yo. La inmediatez, la precisión y la minuciosidad son los requisitos prioritarios para esta investigación criminalística. En consecuencia, si tenemos una que es por factum, que analizó solamente documentos y nunca se constituyó al lugar de los hechos, ustedes tienen la respuesta, señor magistrado. Y obviamente esto es amparado conforme ustedes tienen conocimiento en el acuerdo plenario 4-2015. ¿Y qué es lo que dice? Que uno de los criterios para poder evaluar la pericia es la proximidad en el tiempo. La realización de una pericia concordante al tiempo objeto de investigación. Y en el presente caso, el acusador pretende llevar a 35 años a mi cliente con una pericia formulada después de 2 años. Inconcebible, señores miembros de este tribunal. Otra proposición fáctica que nos dijo el representante de la legalidad y nos señaló que mi cliente fueron los encargados de implementar la emboscada, página 36 del requerimiento acusatorio. ¿Y cuál es la proposición fáctica que presenta? A través de un colaborador eficaz, el 3-2019. ¿Y qué dijo él? Que no era un enfrentamiento armado, sino era una emboscada. Señores magistrados, ustedes conocen la norma procesal mejor que nosotros. El 158-2 dice expresamente: la declaración de los arrepentidos colaboradores por sí solo no pueden formar convicción, certeza, sino tienen que corroborarse con otros testimonios, con otra prueba documental y mucho más, señor juez, si es plasmar esta información en una sentencia condenatoria. También lo dice el acuerdo plenario. Y hay jurisprudencia que, por supuesto, ustedes lo conocen mejor que el presente. ¿Cuáles son las pruebas de descargo respecto a la emboscada? Algo importante. El fiscal nos ha traído a testigos, personas que han participado en la Divinco y los ha presentado. Y con el contraexamen, cuando se le formuló las preguntas si existió alguna indicación contraria a derecho o a través de un acto ilícito, ¿qué es lo que nos dijo el señor Luis Arévalo Salazar? Que nunca, que no, que tampoco. Cuando le preguntó el doctor Álvarez si el coronel Zúñiga dio alguna disposición para eliminar a los presuntos delincuentes, la respuesta fue negativa, señor juez. De igual manera, el señor Ernesto Suárez Cerrato, cuando le preguntaron si mi patrocinado había ordenado que se elimine a las personas que iban a ser intervenidas, y él dijo que no. Señor magistrado, en la sesión del 21 de septiembre, 2 horas 57 minutos 10 segundos, esa información fue introducida a juicio oral y ustedes respetuosamente tendrán que valorarla, señor magistrado. Los propios testigos de la fiscalía, evidentemente, han contradicho la postura del fiscal.
cuando vino la señorita Lorena Incio Castillo, lo mismo se le preguntó y el fiscal le preguntó dicha afirmación. Y lo que ella respondió fue claro, señor juez, y señaló que todas las indicaciones, instrucciones fueron lícitas. Estaba todo en el marco legal. Minuto 51 con 57 segundos. En consecuencia, proposición fáctica, hecho no probado, no corroborado, conforme lo estamos acreditando. ¿Qué nos ha dicho también, señor magistrado, el fiscal en su requerimiento acusatorio? Que se trató de impedir la participación del Ministerio Público y para eso trajo a la doctora Gilma Cabrera Cabanillas, quien dijo, yo me enteré por los abogados del Hospital Santa Rosa y que posteriormente traté de comunicarme con los policías y después le pregunté a una fiscal adjunta y me dijeron que nunca nadie se había comunicado. Las pruebas de descargo para esta afirmación evidentemente son la declaración de la doctora fiscal también, Fanny García. Y fíjese usted, señor juez, respecto a la defensa, cuando le pregunta si al momento de salir de Piura en una comisión ella había informado, y fíjese usted, la defensa le preguntó si puso en conocimiento que el 27 de ese día, de ese mes, del año, había puesto en conocimiento a los efectivos policiales o a otras personas que iba a estar en una comisión. Su respuesta fue no, no puso en conocimiento. En consecuencia, señor magistrado, esta demora que el fiscal le atribuye a mi cliente es evidentemente una responsabilidad de una funcionaria pública que tenía el deber de informar que se encontraba en una comisión. Nunca lo hizo. Y ahora ese hecho se le atribuye a mi cliente. ¿Qué le dijo, señor magistrado, la doctora Fanny García? Ella vino a juicio el 14 de septiembre, cuando se le preguntó, y le preguntó al Ministerio Público, si ese día el coronel Zúñiga Saavedra se había comunicado con ella. La respuesta fue clara, señor juez, y se tiene que tomar en consideración, y dijo que sí se había comunicado con ella, y que dijo que la llamara a otra fiscal para que puedan realizar otras coordinaciones, tardíamente. En consecuencia, señor magistrado, esta información se consignó en una documentación en el informe pericial de inspección criminalística ingresado por el órgano de prueba, la capitana Celi, y que estableció efectivamente lo que ya habíamos señalado, que mi patrocinado se comunicó con la fiscal Fanny García y que lo evidenció a través del examen, señor magistrado, donde dijo que se le puso a la vista el teléfono. Ojo, el teléfono no es testigo de referencia. Ella no escuchó, ella vio, observó con los sentidos y dijo, efectivamente, me mostró el coronel Zúñiga Saavedra las llamadas telefónicas y lo que yo hice en grado de certeza lo consigné en el documento. Por eso, señor magistrado, de toda esta información valorada, introducida al debate, se puede acreditar que hubo una clara intención de mi patrocinado en comunicar los hechos al representante del Ministerio Público. Y señor juez, debemos de tomar en consideración, por supuesto, cuando el fiscal propone a sus órganos de prueba, a sus testigos, señor magistrado, cuáles fueron las respuestas en el caso en concreto de la doctora Cabanillas, cuando el doctor Álvarez le preguntó si la comunicación posterior fue formal o informal. Se quedó callada, señor juez. No supo responder y no quiso responder. Y se dejó constancia en el audio y video. Además, la falta de conocimiento de la representante del Ministerio Público respecto a la actuación de los efectivos policiales, porque verá usted, este 10 de septiembre del 2020, a horas 1:13:34, cuando el doctor Edward le preguntó en qué consistía, si tenía conocimiento que era un operativo preventivo disuasivo, la fiscal dijo, señor juez, que era para que la gente se retracte de su conducta y si ocurría algún tipo de delito. Queda claro y es evidente
que el desconocimiento de la fiscal ha generado la tardía intervención del representante de la legalidad. Y este hecho no se le puede trasladar a mi cliente, señor magistrado. Nos ha traído el fiscal, además, en sus alegatos de clausura, señor juez, una reunión. ¿Y a partir de qué la reunión? De la declaración del colaborador eficaz 3-2019. ¿Y qué dijo? Que se había realizado una reunión en la empresa del señor Arévalo y que se había realizado esta reunión a fin de realizar el operativo, valga la redundancia. Sin embargo, señor magistrado, ojo, que tenemos que tener cuidado que el representante de la legalidad nos induzca error. Ese hecho no fue, ojo, considerado en el requerimiento acusatorio. Y si fuera así, si se va a valorar, no tiene corroboración, señor juez. No tiene corroboración. ¿Cuáles son las pruebas de descargo? De igual manera, Luis Arévalo Salazar vino y cuando se le preguntó si hubo otra reunión fuera de las inmediaciones de la Divinco, la respuesta fue clara y dijo no. El señor Ernesto Suárez Cerrato, a la pregunta en el contraexamen, se le preguntó si hubo otra reunión. La respuesta fue clara y dijo que no. En consecuencia, señor magistrado, esta proposición fáctica del representante de la legalidad no se encuentra corroborado y es una proposición fáctica postulada por el fiscal que no tiene sustento en otro elemento de prueba, directo o indirecto. Después de la valoración de la prueba, señores magistrados, conforme lo dice la misma Corte Suprema, para poder llegar a establecer responsabilidad a un oficial de la Policía Nacional, mi patrocinado, se tendrá que llegar al nivel de certeza. Certeza que no se ha encontrado en el presente caso, señor juez, a través de la introducción de la prueba documental, testimonial y pericial. En consecuencia, señores magistrados, en su momento, por supuesto, estaremos planteando la absolución de mi cliente. Pasamos al segundo delito respecto a la falsificación de documentos. ¿Y qué se dijo respecto a este delito? Que Zúñiga elaboró, que Zúñiga falsificó. Son los dos verbos rectores que utilizó el fiscal desde la formalización de la investigación preparatoria, la acusación, el autoenjuiciamiento, las declaraciones de Óscar González Troncos, de Moncada, la misma en un oficio 1576, la declaración del señor Mario Granados Peralta, que no existe pericia. Ojo, señores magistrados, no existe pericia. Sin embargo, lo postula el representante del Ministerio Público, haber falsificado la firma del general Denis Pinto. Sin embargo, señores jueces, ustedes, por criterios de imputación y sobre todo de tipicidad, tendrán que determinar si efectivamente existió la conducta para formular imputación de hacer un documento falso. Elemento del tipo penal, la idoneidad del engaño y sobre todo la posibilidad de un perjuicio. Este elemento y condición de objetiva de punibilidad no ha sido postulado en el requerimiento acusatorio, señor magistrado. ¿Cuáles fueron las pruebas de la Fiscalía para acusar a mi cliente? La declaración del señor Raúl Moncada Baglietto. ¿Y qué dijo en su declaración? Concretamente, solamente negó haber suscrito el documento, la firma, nunca suscribió. A la pregunta del doctor Álvarez, dijo que no era su firma y no provenía de su puño gráfico. ¿Qué nos dijo Denis Pinto Gutiérrez? Lo mismo, señor magistrado, que nunca firmó el documento. ¿Y cuáles son las pruebas de descargo que esta defensa ha postulado, ha oralizado? Señor juez, fíjese usted, en la declaración de Óscar González Tronco, en el minuto 53:39, el 30 de noviembre del 2021, el doctor Tony, presente en esta audiencia, le pregunta y le dice: ¿tiene conocimiento dónde se elaboró dicho documento?
en referencia a la documentación presuntamente elaborada, falsificada. ¿Y qué le dijo? Que no tenía conocimiento dónde se habría elaborado dicho documento. Su propio testigo, señor juez, el propio testigo de la fiscalía. En consecuencia, llegamos, por supuesto, a establecer que respecto a la declaración del señor Moncada Baglietto, no se indicó a mi cliente como la persona que había elaborado este documento. En la declaración de González Tronco tampoco se indicó, no dijo Zúñiga Saavedra realizó, elaboró. Tampoco en la declaración del señor Denis Pinto Gutiérrez has indicado concretamente a mi cliente. Señor magistrado, y aquí tenemos que hacer una pausa respecto a este informe pericial de grafotecnia 2927. Y hay un tema sumamente interesante de analizar en este caso, porque se analizaron 30 firmas. Y de las 30 firmas, señor magistrado, fíjese la conclusión. Son firmas auténticas las que aparecen trazadas a nombre de Ildefonso Moncada Baglietto en los siguientes documentos. 28 firmas que son auténticas. Y se tiene lo siguiente, que solamente las presuntas firmas falsas serían o estarían consignadas en 2 documentos, en un oficio 1576 y en la declaración del señor Castillo Mendoza. Y esto, señor magistrado, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya la jurisprudencia a lo largo de los años de la Corte Suprema ha establecido lo siguiente. Este tipo de pericias grafotécnicas acredita la materialidad del delito. Repito, la materialidad del delito. Y conforme lo dicen las últimas líneas, esta pericia grafotécnica, conforme se menciona, solo, repito, solo demuestra que la información no es auténtica, la firma no es auténtica, pero no determina de ninguna manera quién la realizó. Tendrán que aplicar, señor magistrado, lo que dice este recurso de nulidad 2065-2015 Lima de la primera sala penal de la Corte Suprema de la República. Y en diversa jurisprudencia, este es el hecho. Se acredita la materialidad del delito, pero no se le vincula a la persona que le haya realizado. En el presente caso, funciona en el mismo sentido. Nosotros hemos ofrecido, señor magistrado, los testigos. El señor Washington Luza, Antenor Seminario Chávez, César Lozano, a Ion Gamarra, Alex Conay Altamirano, Pierre González Ramírez. ¿Y qué es lo que han dicho estas personas? Quienes trabajaban en la Oficina de Recursos Humanos, a las preguntas de una defensa, ellos han señalado que derivaban al jefe de área. Es decir, seguía un curso esta supuesta información falsificada. Venía de un área y se derivaba a la siguiente. Conforme a la declaración del señor Antenor Seminario, a una pregunta, señaló y dijo lo siguiente. Cuando le preguntaron, señor magistrado, si en base a su estructura o en el caso de oficio tiene alguna base legal. ¿Y qué es lo que señaló? Que la documentación, ¿no?, se da el trámite correspondiente por la disposición de su jefe inmediato, ¿no?, respecto al oficio 221-2015. ¿Qué nos dijo el señor César Lozano Salvador? De igual manera, señor magistrado, concluye en su declaración señalando que esta información, emitiendo una opinión a la propuesta que hacía el instructor del informe administrativo, no realizaba ningún tipo de investigación, pero, algo importante, no se encontró disconformidad al acta de pronunciamiento 165-2015, señor magistrado, Dirgen PNP del 30 de junio del 2015, y reconoció su firma, por supuesto. El señor Víctor Ion Gamarra, que dijo que pasaban, algo interesante, señor juez, que pasaban por diferentes filtros en cuanto al ascenso por acción distinguida, pasaba de un consejo de investigación que eran los únicos en pronunciarse respecto a la hoja de estudio de opinión 908-2015, perteneciente al Estado Mayor del oficial personal, procesados y incentivos en esta oficina. Y así, señor magistrado, en la declaración del señor Alex Conaya, en la declaración del 29 de noviembre del 2021, dijo que
Evidentemente, el jefe inmediato era el coronel Moncada Baglietto, y que esta información evidentemente era de conocimiento respecto al trámite administrativo del informe 011-2015, de fecha 4 de marzo del 2015, señor magistrado. En consecuencia, se tiene también la declaración de Pierre González Ramírez, donde señala en su propia declaración, y ustedes por principio de inmediación establecieron el 30 de noviembre del 2021, que para esta persona, este testigo, no existía, no encontraron irregularidades. Fíjese usted. En consecuencia, señor magistrado, después de la valoración de la prueba personal, de la prueba documental y, por supuesto, de la prueba pericial, no se ha acreditado, señor magistrado, que mi patrocinado haya elaborado declaraciones y haya falsificado. Y aquí tenemos que hacer un énfasis a lo siguiente, porque el representante del Ministerio Público formalizó, acusó por estos verbos rectores, pero usted recordará, señor magistrado, en los alegatos finales, ¿qué dijo el fiscal? Seguramente premunido porque no pudo probar estos verbos rectores, utilizó la palabra uso de documento. Repito, uso de documento, contrario a lo que nosotros nos habíamos defendido en etapa preliminar y en juicio. Ahora viene el fiscal y nos dice que la imputación, que la acusación por este delito es por uso de documento. Tendrá que ser valorado por su despacho, señores magistrados. En consecuencia, la defensa sostiene que no existe prueba que se haya actuado en juicio para poder atribuir esta conducta a mi patrocinado. Y hay algo interesante también, porque no lo ha desarrollado la condición objetiva de punibilidad, es decir, ¿cuál ha sido la potencialidad o el perjuicio al agraviado? No lo ha desarrollado, señor magistrado. En consecuencia, sostenemos que después de la valoración de la prueba, señor magistrado, no existe prueba directa a nivel ni siquiera indiciario para poder atribuir responsabilidad. Respecto al delito de fraude procesal, son los mismos argumentos. Si no se ha acreditado, respetuosamente sostenemos el delito de falsificación, mucho menos se va a poder acreditar, señor magistrado, el delito de fraude procesal. En consecuencia, la Fiscalía, después de la actividad probatoria, no ha enervado la presunción de inocencia como regla de juicio. Respecto a la reparación civil, señor juez, el procurador público que nunca, ojo, nunca presentó medio de prueba para poder acreditar el daño, estima que su reparación civil es aproximadamente 15,000 soles. No nos dijo cómo llega a esa cuantificación. Y como no ha acreditado lo que dice la casación 3470-2015 de Lima Norte, no ha establecido cuál es la conducta contraria a la ley, el factor de atribución, el nexo causal y, sobre todo, lo más importante, no ha presentado prueba para establecer el daño, también tendrá que ser desestimada esta pretensión por parte del procurador, que también en las audiencias de juicio no se lo ha visto, señor magistrado, no ha participado del interrogatorio y el ofrecimiento de pruebas. Respecto a mi cliente, Antón Campos. Señor juez, una vez establecida que no existe coautoría respecto a la información que genera inteligencia y que es trasladada a la Divinco para que estos ejecuten el operativo del 27, y al no haber establecido la decisión común, el acuerdo previo, el acuerdo subrepticio, debemos de señalar que nunca existió la triada que pretende el Ministerio Público establecer en el presente caso. Y esto a partir de las declaraciones de los propios testigos ofrecidos por la Fiscalía, el señor Ernesto Suárez Cerrato y el señor Luis Arévalo Salazar, que evidentemente siempre señalaron que todas las reuniones fueron
legales y fueron en las oficinas de la Divinco. No hubo reuniones surrepticias. ¿Cuál es la prueba de la Fiscalía respecto a mi patrocinado Antón Campos en la sesión del 12 de noviembre del 2021? ¿Qué es lo que dijo en este informe 265-2020, señor magistrado? Que hay un acuerdo previo porque el señor Antón se comunicó con Luis Alberto Zúñiga Saavedra. Solamente se comunicó. Bueno, ahí vamos a apelar, señor magistrado, a la jurisprudencia que le hemos traído, evidentemente, y que también ha sido ratificado, como ustedes muy bien lo conocen, por la Corte Suprema, en el conocido caso de Avencia Mesa. Las comunicaciones no generan un hecho per se delictivo, señor magistrado. Y fíjese usted, ¿cuáles son las pruebas de descargo? Nosotros, el 17 de diciembre del 2021, hemos oralizado este informe, pronunciamiento técnico en relación a las llamadas entrantes y salientes. Y verán, señores magistrados, si esa información proporcionada por el representante de la legalidad forma convicción respecto a la atribución de los hechos materia de acusación. ¿Por qué? Porque este pronunciamiento técnico nos dice algo interesante, que si bien es cierto, las llamadas de mi cliente, Antón Campos, se verifica que existieron dos respecto a también mi cliente, el señor Luis Alberto Zúñiga Saavedra. Sin embargo, analizando el celular, el aparato móvil de mi cliente Luis Alberto Zúñiga Saavedra, se da cuenta que no existe ningún tipo de llamadas por parte de Antón. ¿Y qué concluye este informe pericial, señor juez? Que evidentemente es una contradicción evidente. En consecuencia, esta información postulada, oralizada por el representante de la legalidad, no genera certeza. Respecto a la ubicación de las llamadas, ¿cuáles son las conclusiones de este informe, señor magistrado? Porque nosotros oralizamos, recordará usted, celdas donde se establecía que en un momento se encontraba en el departamento de Piura, pasaba 20 minutos y ya se encontraba la ubicación de esa celda con ese número de teléfono en otro departamento. Y por eso es que se llega, señor magistrado, fíjese usted, a esta conclusión, que se verifica que a la misma hora el número de celular se encuentra en departamentos distintos, resultando materialmente imposible que ello ocurra así, señores jueces, a menos que evidentemente el chip haya sido clonado. Es la información, la conclusión de un experto que nos dice que estas distancias entre un punto a otro hacen imposible que se reporten lanzamientos de llamadas de distintas, de tan largas distancias. Y fíjese usted, señor magistrado, recordará, oralizamos las celdas de la 9711 a la 9723 y solamente, como dice, para poder ejemplificar, vamos a tomar estas dos, señor magistrado. Fíjese usted, del 28, un día después del operativo, de febrero del 2015 a las 12:14, con 28 segundos, la ubicación del teléfono celular de mi cliente se ubica en Piura. Pasado 20 segundos, ya no se ubica en Piura, ahora se ubica en la región Junín, Chanchamayo. Y como verá usted, señor magistrado, la conclusión es evidente. ¿Cómo puede formar convicción una información que tiene errores garrafales respecto a la ubicación de estas personas? En 20 minutos es absolutamente imposible que una persona se pueda trasladar de un departamento a otro, a menos que sean colindantes, pero estamos viendo, señor magistrado, respecto a la información, es aproximadamente 22 horas en carro. ¿Qué nos ha dicho el representante de la legalidad? Que mi patrocinado Antón Campos conformó un grupo seleccionado para poder sorprender a los agraviados y asesinarlos. La pregunta que usted nos tendrá que hacer, señor magistrado, es si estos hechos fueron ordenados por el coronel Zúñiga Saavedra en función a un acto ilícito.
Ya los testigos de la fiscalía dijeron que no existió ninguna disposición. Tanto Arévalo, Salazar y Luis Suárez Cerrato. Y la pregunta es, si asesinaron a todos, ¿por qué se encontraba una persona viva? Y este informe de necropsia médico legal a 69-2015, señor juez, respecto al señor Hugo Yajahuanca Tineo, determinó que la hora aproximada de muerte no fue en el lugar de los hechos, sino fueron el 27 aproximadamente a las 9 de la mañana, 9 de la noche. 9 de la noche, señor magistrado, el operativo se dio en horas de la mañana. En consecuencia, se tendrá que valorar y plasmar en la resolución. También se le atribuye a mi cliente haber utilizado su arma de fuego y haber disparado contra el agraviado Rimaicuna, quien murió con múltiples disparos, señala. Y ahí hay una precisión que tenemos que hacer. Esta información ha sido oralizado y, señor juez, recordará usted, a pedido de la defensa, no escuchábamos el audio y solicitamos en 2 oportunidades, y fue así amparado por el colegiado, que se visualizara estos videos. Y se ve concretamente en el video, en el minuto 1:50, a una persona que llega en una motocicleta. El fiscal, a través de un acta, ha identificado que este señor es mi patrocinado Antón Campos. Concordamos con la fiscalía, porque precisamente ahí se corrobora que mi cliente llega después del operativo. Fíjese usted, señor magistrado, y le atribuyen que él disparó, que él mató. El colaborador eficaz, fíjese usted, dice, el señor Llanto, ¿no? El agresivo, lo que hizo fue abrirle las manos y dispararon, y también disparó Antón Campos. ¿Qué dijo, señor magistrado, el informe pericial de necropsia médico legal respecto a esta persona? Según la fiscalía, esta sería, en el hipotético caso, negado por cierto, la bala que se encontró en el cuerpo de este fallecido y que se ubicaría en el muslo abdomen, dice, en orificio de entrada 0.8 y toda la descripción. Señor juez, supuestamente en corroboración, conforme al dictamen pericial 1399, esta sería el arma, ¿no? Esta sería la herida, el orificio de entrada. Y fíjese usted en la parte subrayada. ¿Qué dice? Que no se aprecian características de corta distancia. Entonces, es una contradicción evidente. ¿Cómo es posible que 2 personas le abran el brazo y el otro dispare a larga distancia? ¿O tendría que haber sido a corta distancia? Tendrá que ser valorado, señor magistrado, esta evidente contradicción. Y repito, en el supuesto negado, porque no hay prueba directa, no existe algún examen, algún informe médico legal, no existe alguna prueba directa que establezca que mi cliente Antón Campos disparó. Respecto a la causa de muerte, en el hipotético, ojo, que esa sea la bala que mi cliente haya disparado. ¿Qué nos dijo el médico, señor magistrado, que suscribe este informe médico legal? A la pregunta de la defensa, cuando le dijimos, de esas lesiones, ¿cuál de todas las balas, no, trajo como consecuencia el shock hipovolémico? Porque él había establecido que la causa de muerte era el shock hipovolémico. Dijo el señor Hans García Chávez, la perforación del ventrículo izquierdo, como lo dije anteriormente. Esa fue la causa de la muerte. Y no, ojo, señor magistrado, cuidado ahí, porque el fiscal en los alegatos de clausura dijo que la bala de mi cliente lo mató. Eso es falso. Y se está corroborando con lo que dice el perito. Dijo que la causa de muerte es la perforación en el ventrículo izquierdo, como lo dijo anteriormente. Es más, cuando se le formuló la pregunta para que ahondara más, dijo, lo importante es encontrar de todos los disparos cuál causó la muerte. Eso era lo importante, el punto controvertido. ¿Y qué se dijo, señor magistrado?
que no queda para mí, dijo, ninguna otra causa de muerte que no sea el daño cardíaco. Lo dijo en la sesión del 12 de noviembre del 2021, en los minutos 4 horas con 2 minutos 51 segundos. Eso es lo que dijo. Y señor magistrado, si hacemos un análisis y conforme en el hipotético negado que esta sería el arma, fíjese usted, el orificio de entrada, conforme se está mostrando en imagen, el informe pericial de balística forense 1399, se establece que la bala que le atribuyen a mi cliente sería el muslo izquierdo y que evidentemente, no como lo dice la fiscal, esa bala no fue la causa de la muerte. Y eso se tendrá que plasmar en la sentencia seguramente absolutoria, señor magistrado. En consecuencia, después de la valoración de la prueba documental, pericial, la prueba personal, ¿a qué llega esta defensa, señor juez, señor magistrado, señores miembros de este tribunal? Que el señor Antón Campos, en el cumplimiento de un deber como funcionario público, participó en este hecho, señor magistrado. Y por supuesto, como lo dice el profesor Ramiro Salinas Sicha, que este cumplimiento del deber consiste en declarar ajustada a derecho la realización de una conducta típica llevada a cabo por un agente, señor juez, suboficial, que cumplía órdenes y que por el principio de jerarquía en la Policía Nacional no podía desacatar una orden, porque todo, conforme los testigos lo dijeron, fueron órdenes legales, fueron órdenes de acuerdo a derecho. Y por supuesto, si en el cumplimiento de un deber se está permitido incluso lesionar los bienes jurídicos penalmente protegidos. Por estas razones, señor magistrado, y conforme lo ha establecido el recurso de nulidad 3521-2012 Lima, estando que a mi cliente Antón Campos y por supuesto el coronel Luis Alberto Zúñiga Saavedra han ejecutado sus acciones en el cumplimiento de un deber, esta conducta está penalmente justificada, señor magistrado. En consecuencia, después de la valoración de la prueba, la defensa solicita la absolución de los cargos presentados en el requerimiento acusatorio, porque no se ha enervado la presunción de inocencia. Muchas gracias, señor magistrado.